Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para el chisme, porque hoy tenemos un tema que ha revolucionado las redes sociales y los corazones de muchos. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente sigues el mundo del espectáculo, seguro has oído hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y si no, prepárense porque les aseguro que este vídeo los enganchará. Para aquellos que no están tan familiarizados con este dúo explosivo, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares del momento, y lo fueron aún más cuando protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air. La serie, una comedia romántica deliciosa, conquistó al mundo entero. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, tanto dentro como fuera de la ficción. Y bueno, la noticia bomba que nos trae aquí hoy es la cancelación de la boda de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de rumores, especulaciones, y todas esas cositas que siempre acompañan a las relaciones en el ojo público, parece que algo ha ocurrido que ha llevado a Hande a cancelar su boda. Y adivinen quién podría estar en el meollo del asunto. Kerem Bürsin. En este vídeo vamos a desentrañar todo lo que sabemos sobre esta inesperada noticia. Vamos a analizar los detalles, los rumores, las declaraciones, y vamos a intentar entender qué ha pasado realmente. Les prometo que intentaré ser lo más objetiva posible, pero como buena fan, les confieso que estoy un poquito impactada. Pero no se preocupen, que aquí estamos para analizarlo juntos. Antes de empezar a sumergirnos en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las telenovelas turcas y el entretenimiento en general. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que ven. Ya saben, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Así que por favor, suscríbanse. Es gratis y me hacen muy feliz. Además, comenten qué piensan, me encanta leer sus opiniones. Ahora sí, vamos al lío. Para entender la situación en su totalidad, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y reconstruir la línea temporal de esta historia de amor, desamor y misterio. Hande Erçel, después de su apasionada y mediática relación con Kerem Bürsin, comenzó a salir con Hakan Sabancı, un conocido y exitoso empresario turco. Su relación, aunque discreta al principio, fue ganando fuerza y se hizo muy pública. Los paparazzi no se cansaban de fotografiarlos, y las redes sociales se inundaban de imágenes de ellos juntos en viajes, eventos de gala y cenas románticas. Hakan, por cierto, es hijo de Sac Sabancı, un magnate de la industria turca con una gran influencia, lo que, como se imaginarán, le otorga una posición social privilegiada y de gran visibilidad. La relación entre Hande y Hakan parecía ir viento en popa, y se construyó una narrativa romántica muy sólida en los medios. Eran la pareja perfecta, guapos, exitosos, con una vida social activa y un futuro prometedor. Empezaron a aparecer rumores cada vez más insistentes de un posible compromiso. Las fuentes, aunque no oficiales, aseguraban que la pareja estaba planeando una ceremonia de compromiso íntima y lujosa, digna de una estrella de cine y un heredero de fortuna. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque en este punto la expectativa crecía a pasos agigantados, y los fans de Hande estaban, por decirlo de alguna manera, enloquecidos de emoción por verla dar el siguiente paso. Se hablaba de preparativos meticulosos, de la elección de un vestido de novia de ensueño, de la lista de invitados que incluiría a las figuras más importantes de la sociedad turca, y de una celebración que marcaría un hito en la farándula del país. Todo el cuento de hadas hecho realidad. Pero, de repente, silencio. Un silencio sepulcral. Las actualizaciones sobre la boda dejaron de aparecer, las fuentes dejaron de filtrar información, y la especulación, como era de esperarse, comenzó a crecer como la mala hierba. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el repentino silencio? ¿Acaso se habían arrepentido? ¿Habría algún problema oculto? Estas eran las preguntas que se hacían los medios, los fans y, por supuesto, todos nosotros. Y aquí es donde entran en juego las palabras de Kerem Bürsin, y no solo sus palabras, sino también sus gestos, sus miradas, y la energía que irradia en cada aparición pública. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem, a pesar de su final, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Eran una pareja que transmitía una conexión especial, una química palpable, una complicidad que trascendía la pantalla.
Y la gente, como es natural, no olvida ese tipo de conexiones tan fácilmente. Kerem, por su parte, siempre ha sido una figura mediática muy presente. Después de su relación con Ande, ambos tomaron caminos separados, pero el cariño y el respeto mutuo, al menos en apariencia, siempre se mantuvo. Kerem ha continuado con su exitosa carrera, protagonizando nuevas series y proyectos cinematográficos, y siempre ha sido muy abierto con los medios de comunicación, aunque también ha aprendido a ser más cauteloso y selectivo con sus declaraciones. El problema, o quizás la clave de todo este asunto, es que recientemente Kerem ha hecho algunas declaraciones que para muchos son la pieza faltante del rompecabezas. En entrevistas, en sus publicaciones en redes sociales y en sus apariciones públicas, Kerem ha hablado sobre el amor, sobre la importancia de la autenticidad, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo y sobre todo, sobre cómo a veces las personas se pierden en el brillo efímero de la fama, las apariencias y las expectativas sociales. Sus palabras, aunque cuidadosamente elegidas y sin mencionar nombres específicos, fueron interpretadas por muchos como una indirecta sutil, pero contundente, hacia Ande y su actual relación. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba Kerem tratando de advertir a Ande? ¿O simplemente estaba compartiendo sus reflexiones personales sobre el amor y la vida? Algunos fans y también críticos de la relación interpretaron las palabras de Kerem como una crítica implícita a la relación de Ande con Hakan. Consideraban que Kerem estaba expresando su preocupación por el bienestar de Ande, sugiriendo que la relación actual parecía, en sus palabras, un poco apresurada, superficial, o incluso construida sobre bases poco sólidas. Otros, con una visión más romántica y quizás un poco más fantasiosa, fueron más allá, y sugirieron que Kerem estaba expresando su preocupación por el bienestar de Ande, tal vez porque en el fondo todavía sentía algo por ella. Los rumores se intensificaron, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y debates apasionados. Los hashtags relacionados con Ande, Kerem y la supuesta cancelación de la boda se volvieron virales, y los comentarios de los usuarios iban desde el apoyo incondicional a Ande hasta las críticas despiadadas a Hakan. La pregunta clave, la que todos nos hacemos y la que define el misterio en torno a este tema es, ¿tienen las palabras de Kerem Bürsin, sus indirectas, sus reflexiones, algo que ver con la cancelación de la boda de Ande Erçel? ¿Es Kerem, de alguna manera, el detonante de esta inesperada vuelta de tuerca? Es complicado, por decirlo menos, responder a esta pregunta con certeza, ya que no hay confirmación oficial, ni de Ande, ni de Kerem, ni de Hakan. Los tres han mantenido un silencio prudente y han evitado hacer declaraciones que puedan avivar la polémica. Sin embargo, las coincidencias son, como mínimo, muy llamativas y alimentan la curiosidad y el interés del público. La repentina interrupción de los preparativos de la boda, las supuestas indirectas de Kerem, la falta de declaraciones por parte de Ande y Hakan, todo apunta a que algo significativo sucedió, y que ese algo podría estar relacionado con las palabras y las acciones de Kerem. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, han especulado sobre diferentes escenarios, tratando de arrojar luz sobre este enigma. Algunos sugieren que Ande, influenciada por las palabras de Kerem, y quizás también por sus propias dudas internas, podría haber replanteado su relación con Hakan, dándose cuenta de que quizás no era lo que realmente quería, o de que no la hacía feliz. Otros afirman que la presión mediática, las expectativas creadas alrededor de la boda, y la incesante atención del público podrían haber superado a Ande, llevándola a tomar una decisión drástica para preservar su bienestar emocional y su privacidad. También existen rumores, aunque no confirmados, sobre desacuerdos entre Ande y la familia de Hakan, que al parecer nunca ha aprobado del todo su relación, y que podrían haber ejercido una presión adicional sobre la pareja. Lo que sí sabemos, y esto es innegable, es que la situación actual es tensa, y que el ambiente que rodea a Ande es de incertidumbre y expectación. Ande y Hakan no han hecho ninguna declaración oficial sobre la cancelación de la boda, ni han revelado los motivos que la llevaron a tomar esa decisión. Kerem, por su parte, sigue trabajando en sus proyectos, promocionando sus nuevas series y películas, pero sus declaraciones anteriores, sus reflexiones sobre el amor y la vida, siguen siendo tema de conversación y debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. La reacción de los fans, como era de esperar, ha sido variada y diversa. Algunos están tristes y preocupados por Ande y la situación, sintiendo que la han expuesto a una situación difícil y dolorosa. Expresan su apoyo incondicional a la actriz, y le envían mensajes de cariño y ánimo. Otros, con una perspectiva más romántica y quizás un poco
Más soñadora, están emocionados y esperanzados por la posibilidad de un reencuentro entre Hande y Kerem, algo que, por ahora, es pura especulación. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Hande, de críticas, incluso despiadadas, a Hakan, y de mensajes que expresan el deseo de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos, como en los viejos tiempos. También hay que tener en cuenta el papel de los medios de comunicación en todo esto. La prensa del corazón turca, como en cualquier lugar del mundo, es muy activa y a menudo sensacionalista, por lo que es importante tomarse las noticias con pinzas y no creer todo lo que se dice. Sin embargo, la cobertura del tema ha sido constante y la especulación, inevitable. Los medios se han volcado en analizar cada detalle, cada gesto, cada declaración, tratando de descifrar la verdad detrás de esta historia. En resumen, la cancelación de la boda de Hande Erçel es un tema que está dando mucho de qué hablar, y que ha puesto a la farándula turca en ebullición. Las supuestas indirectas de Kerem Bürsin parecen ser la clave de todo, y la especulación no hace más que aumentar con el paso de los días. La verdad probablemente la sabremos con el tiempo, o tal vez nunca. Lo que sí es cierto es que la vida de las celebridades a veces es muy complicada, y lo que vemos en la superficie no siempre refleja la realidad. Hande Erçel es, sin duda, una actriz muy talentosa y querida por su público. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento turco. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor con una gran trayectoria, con una base de fans sólida y leal, y con una reputación de ser una persona auténtica y comprometida con su trabajo. Ambos tienen carreras exitosas, una gran base de fans, y el cariño y el respeto del público, independientemente de sus vidas sentimentales. Ahora, para no extendernos más, hagamos un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la repentina cancelación de la boda de Hande Erçel. Hemos explorado los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a esta inesperada situación. Hemos discutido el posible papel de Kerem Bürsin en esta historia y sus declaraciones. Hemos comentado la reacción de los fans y los medios de comunicación, y cómo han abordado este tema. Y sobre todo hemos intentado entender qué está pasando realmente, cuáles son las posibles razones detrás de esta decisión, y qué futuro le depara a Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya gustado, que haya sido informativo, y que les haya ayudado a comprender un poco mejor este complicado y fascinante asunto. Como siempre, la farándula turca da mucho de qué hablar, y este es solo un ejemplo más de la intensidad y la pasión que genera el mundo del espectáculo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las palabras de Kerem influyeron en la decisión de Hande? ¿Les gustaría que Hande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿O prefieren que ambos sigan adelante con sus vidas por separado, encontrando la felicidad en otros caminos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, donde seguiremos analizando las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Muchísimas gracias por verme y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de giros inesperados, romances apasionados y misterios por resolver. Hasta la próxima.